Hace 2 años que estamos pastoreando allí. Y uno de los propósitos que nos hemos marcado, estaba escuchando allí a un hermano Luis, si no me equivoco, ¿verdad? Y hacía un poco énfasis en la palabra. Y ese es el propósito en el cual nos hemos marcado nosotros, la palabra. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? La semilla. ¿Qué semilla? La palabra. Y hoy estamos sembrando otras cosas que no es la palabra. Que el Señor nos ayude. Quiero aprovechar bien el tiempo y le puse un título a esto. Cuando la gracia de Dios se manifestó en palabras. O Cristo no es el verbo encarnado de Dios. El verbo implica una acción, lo que le da movimiento a todo. El valor de la palabra está en permanecer en la doctrina de los apóstoles. Dios ha irrumpido en la escena de la historia en la persona de Jesucristo, que es el verbo encarnado de Dios. Hermanos, una cosa es conocer la palabra de Dios, pero otra cosa es conocer al Dios de la palabra que se ha manifestado en carne en la figura de Jesucristo, el verbo encarnado de Dios. Qué bueno, hermano, que puedan tener sus textos bíblicos abiertos. Los apóstoles proclamaban el evangelio con y por el don de lenguas. Qué bueno. Y lo hacían en un cuerpo, unidad, y en un espíritu, unidad, y en una misma esperanza, unidad, y en un Señor, unidad, y en una fe, unidad, y en un bautismo, unidad. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto lo vemos en Efesios 4, 4 al 7. Hermanos, que Dios me dé la gracia para comunicar su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada uno. Hermanos, Cristo Jesús dijo en Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. También en Lucas 10, 26, Jesús hace una pregunta. ¿Cómo lees? ¿Cómo estamos leyendo el texto bíblico? El apóstol Juan también nos dice en su evangelio, Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Se utiliza una hipérbole ahí, ¿verdad? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. El Salmo 119, 130 dice lo siguiente: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué bueno que todos nos consideremos simples para que Dios vaya alumbrando nuestra mente, nuestro corazón, la vida. La suma de tu palabra es verdad. Verso 160 del Salmo 119. Hermanos, ¿en qué idioma tiene su texto bíblico? ¿Alguien me lo puede decir? En español. En español. ¿Alguna Biblia que tenga algún glosario? Bien. La mía tiene un glosario. De glosa, lengua, palabra. Dice 1 Corintios lo siguiente. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado.
Todo idioma tiene significado. ¿Saben, hermanos, que yo estaba preparando un texto e inclusive un hermano me alcanzó un versículo bíblico con el cual yo iba a trabajar el tópico, pero el Señor me decía otra cosa. Dios es soberano. La reunión pasada, una hermana en la congregación donde nosotros estamos pastoreando se levanta y dio agradecimientos. ¿Cuántos de nosotros damos un agradecimiento porque no tenemos trabajo y el Señor nos proporciona uno? Nos aumenta el sueldo, nos permite comprar un vehículo, agrandar la casa, el que es soltero se casa, cuando es matrimonio tienen hijos. Bendiciones, ¿verdad? Que en el diario vivir tenemos. Un viaje, en fin. Pero ¿cuántos agradecen porque están entendiendo y comprendiendo el mensaje bíblico? ¿Cuántos agradecen porque están comprendiendo el mensaje de las Escrituras? ¿Cuántos? Es raro escuchar un agradecimiento al respecto. Pues mi hermana Nercy se levanta en medio de la congregación el domingo próximo pasado. Yo estaba preparando un mensaje y el Señor me dijo no. Y la hermana agradecía porque a través de unas lecturas bíblicas que nosotros hicimos para con ella comenzó a entender el propósito y plan de Dios para su vida. Tremendo, no es poca cosa, porque tiene la implicancia de la salvación eterna. Y nosotros nos hemos vuelto muy materialistas. Y agradecemos solo si conseguimos cosas materiales, pero no por la grandeza y la figura de Jesucristo, que se hace carne en nosotros. Hermanos, Corintios 14:10, 1 Corintios 14:10 dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Glosario, Biblia. ¿En qué idioma? Español, nosotros. ¿Cuándo aparece el don de lenguas? ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? Jesús dice en Mateo 28, 19, 20: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si escuchares la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. Hermanos, la gracia de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo, pero también la gracia de Dios se ha manifestado en un idioma en Jerusalén. ¿O acaso Cristo Jesús no irrumpe con su figura en un contexto histórico? Cuando nace en Belén, hablaban un idioma. Así también la gracia de Dios se nos ha manifestado a nosotros en nuestro propio lenguaje, en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma. Cada uno de nosotros tenemos la gracia de Dios en las manos, en el idioma que usted y yo podamos comprenderlo. La gracia de Dios se ha manifestado y se quiere manifestar a toda fulé, o sea, a toda tribu. La gracia de Dios se ha manifestado y se quiere manifestar a todo laos, o sea, a todo pueblo. La gracia de Dios se quiere manifestar y se ha manifestado a toda etnia, o sea, a toda nación. Hermanos, la palabra, el término lengua en la Biblia está relacionada o a toda tribu, o a todo pueblo, o a toda nación. Tribu, pueblo o nación. Para la palabra lengua o idioma en el Nuevo Testamento tenemos las siguientes palabras: glosa, de ahí glosario; dialecto, o no hablan dialectos en algunos lugares del mundo; heteroglosa, otro idioma; y la lía, hablando. Voy a abrir unos textos bíblicos que el Señor nos dé esa gracia, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo. Así que dijimos que cuando aparecían las lenguas, en Pentecostés.
Pero ¿qué tal si yo le digo que no fue en Pentecostés? Que fue el mismo Dios, creador de todas las cosas, que cuando estaban construyendo la Torre de Babel, el mismo Dios crea los idiomas. La Torre de Babel, Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, un solo idioma. Y unas mismas palabras, de fonética. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Acá había una unidad, pero con otros fines, que no eran los fines de Dios. Y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, la Trinidad, y confundamos allí su lenguaje, su idioma, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. ¿Verdad? Y sí es cierto, el don de lenguas como tal aparece, se suscita en Pentecostés, capítulo número 2. Dios es racional, es lógico, es coherente y siempre nos va a hablar para que entendamos. Por eso tenemos las escrituras en nuestro idioma, para que entendamos qué es lo que Él nos quiere comunicar. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. ¿Cómo de un viento? No un viento. ¿Cómo? Un simil. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, sino como. Asentándose sobre cada uno de ellos. Lengua, glosa, glosario. Usted puede entender las palabras. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otro idioma, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá aparece la palabra glosa también, que es glosario. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dialecto. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno nuestro propio idioma, nuestra propia lengua en la que hemos nacido? La palabra dialecto. Partos, acá están los idiomas, miren, partos, medas, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, en nuestro idioma, ¿qué? Las maravillas de Dios. ¿Y qué son las maravillas de Dios? El Evangelio de salvación. Romanos 1:16 dice: porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lenguas. Las lenguas son para edificación de la iglesia, dice Corintios, ¿verdad?
Y si usted habla inglés, cualquiera de ustedes, viene el Espíritu Santo y usted habla en inglés y no hay intérprete, Pablo dice, cállese la boca en la iglesia. Amén. Porque eso no edifica. Ahora, si yo le hablo a usted en español, usted me está comprendiendo lo que yo le estoy hablando. Y yo le edifico. Usted me está entendiendo cada palabra. El otro día yo hacía un poco de sarcasmo con una persona y decía lo siguiente. A veces se hablan en lenguas por ahí y no entendés lo que dicen. Pero imagínate una cena. Se escapa uno del Vilar de Bo y dice, sí, yo soy Jesucristo encarnado, esto, que... Y usted dice, este tipo está loco. Sí, está loco, pero con su locura y todo, usted entendió lo que dijo. O sea, está más cuerdo que los muchos que hablan en lengua, que no le entiende lo que se le dice. Con su locura. No sé si me entendió lo que quise explicar. Entonces, Dios es racional, es lógico y es coherente. Tremendo, tremendo, tremendo. Y ya terminando, hermanos, quiero leer un texto que es bellísimo por lo que implica. Vale la pena estudiarlo en su profundidad. Es Hebreos 1, voy a leer hasta el verso 4. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelentes nombres que ellos. Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Los mataba. Vino el Mesías encarnado, hablando en su idioma, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Las palabras del reino son entendibles. Es la Escritura. Es la semilla que el sembrador salió a sembrar. Y ese sembrador espera que esa semilla caiga en buena tierra. ¿Para qué? Para que germine y dé el fruto esperado según el Evangelio de Dios. Amén. ¿Verdad? Gálatas 5. Los frutos del Espíritu están allí. La palabra de Dios no es para entretenernos. La palabra de Dios es para ir creciendo conforme a la imagen y la voluntad de nuestro Señor, que nos compró con su sangre. No pisoteemos la sangre de nuestro Señor. Valoremos su palabra tal cual es, ¿verdad? Ya no seamos niños fluctuantes, como dice la Escritura, sino vayamos creciendo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que me han extendido de poder comunicar una porción de la palabra, ¿verdad? Pudo haber sido más extendida la palabra, sí, pero a veces los tiempos que son tiranos. Dios les bendiga, hermanos.